Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre los microprocesadores. A un microprocesador se le puede llamar el cerebro de la computadora. Decide qué tareas hacer y les da prioridades según el usuario. Es el chip más importante en una placa lógica y se le denomina CPU, unidad de procesamiento central. Es realmente el encargado de procesar todos los datos. Para tener una idea de cómo es el funcionamiento de un microprocesador y cuál es su función en una computadora, primero debemos conocer sus partes más importantes. La unidad lógica de control actúa como un coordinador de todas las tareas que realiza una computadora. También se encarga de manejar todas las órdenes que la computadora necesita para realizar la ejecución de las operaciones requeridas por los programas de aplicación. Sus funciones básicas son manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura a cada una de las posiciones de la memoria principal donde se almacenan las instrucciones necesarias para realizar un proceso, interpretar las instrucciones en proceso y realizar las tareas que se indican en la instrucción. La memoria caché está hecha para tener un acceso a la memoria RAM más acelerado y tener una mayor velocidad al llevar datos e instrucciones al procesador. Esta es una de las partes más importantes para tener una buena velocidad en un microprocesador. La ALU o unidad aritmética lógica es una parte del procesador que recibe órdenes y operaciones de la unidad de control, que debe realizar y transportar los resultados finales que ha obtenido hacia otros componentes. El FPU, unidad de coma flotante o coprocesador matemático, es el ayudante del procesador para realizar las operaciones matemáticas de punto flotante, es decir, que se encarga de realizar las operaciones numéricas con números fraccionarios. Este chip aumenta el rendimiento del procesador en aplicaciones que utilicen cálculos con números que no sean enteros. Los registros de datos principalmente funcionan como lugares de memoria temporal de frecuente y fácil acceso. Como resultado de ello, la CPU puede acceder a ellos con mayor rapidez que con los módulos de memoria de acceso aleatorio. El encapsulado es el recubrimiento para el CPU que evita el deterioro de este provocado por el aire o partículas de polvo y permite el enlace con los conectores externos. Los puertos son una interfaz en la cual se pueden enviar y recibir diferentes tipos de datos y pueden ser físicos o lógicos. El zócalo de un CPU no es más que un conector para el microprocesador diseñado con una forma y tamaño específicos para poder conectar el procesador sin necesidad de soldarlo y poder sustituirlo fácilmente. Tenemos dos tipos de socket, el tipo PGA y el tipo LGA. Tipo PGA. Estos son procesadores de la marca AMD y su mayor diferencia es su socket, que al verlo por debajo podremos notar que tienen unas puntas salientes que serán las que se conectarán a la placa y en estas se pueden observar el mismo número de orificios para conectar el CPU. Tipo LGA. Estos son procesadores de la marca Intel y al darlos vuelta podremos notar que son conectores con formas circulares y en el socket de la placa se pueden ver los pines en vertical para conectar al CPU. Ahora sí, ya conociendo algunos de los componentes del CPU, veremos cómo funciona. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso, la CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El boot del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se envíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen ahí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en un mismo momento. Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro son códigos de programa que están conectados a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador pueda interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para otros componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesita.
Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria, para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso. Un disipador es un componente metálico que ayuda a un chip, un procesador o una memoria a disipar ese calor. Es decir, lo que ayuda es a un componente que genera bastante calor. Este metal lo que ayuda es a expulsar el calor fuera de este componente para que pueda funcionar perfectamente. En otras palabras, un disipador es un ventilador con un metal que ayuda a eliminar el calor de algunos componentes de la computadora. Los fabricantes actuales de microprocesadores son Intel y AMD. Los primeros procesadores eran tan grandes que fácilmente podrían llenar una habitación. Alrededor de los años 60 y 70, gracias a la llegada de los transistores, los procesadores pudieron ser un poco más pequeños, confiables y eficaces, pero aún eran bastante grandes. Con el paso del tiempo se inventó el circuito integrado, que compactaba todo en una placa. Y poco a poco todo comenzó a ser más pequeño y eficaz. En 1971, Intel lanzó al mercado su primer procesador, llamado Intel 4004. En 1972, la empresa Intel anunció el primer microprocesador de 8 bits, con el nombre 8008, pero esta pieza aún era muy limitada, por lo que en el año de 1974 se conoció el Intel 8080, y este sería el primer microprocesador de propósito general, y poco a poco fueron mejorando. La siguiente gran mejoría fue en 1978, cuando Intel presentó su microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue un elemento estándar en la industria. En 1985, Intel presentó el chip de 32 bits y desde entonces los chips han evolucionado a pasos agigantados. Eso sería todo. Gracias por ver el video.